Hoy vamos a llamar a Albert Morén para analizar qué zonas debe reforzar y con qué futbolistas puede hacerlo el FC Barcelona de cara a la temporada que viene. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estoy especialmente alegre no solo por el tema, que es muy interesante, sino sobre todo porque hay que darle la bienvenida al canal a un gran amigo, Albert Morén. Muchas gracias, Albert, bienvenido. Teníamos que encontrar una fecha, yo quería subir a Barcelona para grabar muchos vídeos contigo, al final tiene que ser a distancia, pero bueno, por fin hemos cumplido uno de nuestros objetivos vitales, podemos decir. Sí, ya tocaba, un placer enorme evidentemente pasarme por aquí, después de ver además todo el nivel que ha ido pasando, y lo que decías tú, yo iba esperando un poco la invitación, que hacías un poco el remolón, pero bueno, al final... Me ha pasado como con Bruno Alemán, que yo quería subir a Barcelona, hacer muchos vídeos con todos, al final los estoy haciendo, pero como digo, por Skype. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y creo que la dicha es muy buena porque hoy vamos a analizar qué zonas debe reforzar el FC Barcelona de cara a la temporada que viene, sea como sea esta, cuando empiecen, las condiciones que sean, con los presupuestos que se manejen, que evidentemente van a cambiar bastante el tema de los fichajes. El señor OneFootball me pidió 3 zonas a reforzar y yo he pensado en 3, tú también has pensado en 3, pero lo primero que hay que decir al ver es que la primera pieza, en este caso, que tenemos que poner sobre el tablero en el análisis es Leo Messi. Tenemos que hablar de dónde creemos que Leo Messi puede ser mejor para el Barça de Quique Setién y a partir de ahí dibujar el resto, sus necesidades, lo que no le ha entregado el Barcelona en esta temporada ni en realidad en los últimos años, y ya ahí sí podemos decidir ciertos futbolistas porque no es fichar por fichar. Por eso te pregunto de manera muy concreta, Albert, ¿qué Messi imaginas con Quique Setién la temporada que viene? Digamos de inicio, el plan ideal del técnico cántabro. Pues me preguntas de manera muy directa, pero igual yo no te respondo tan directamente, porque al final Leo, evidentemente, es un jugador muy complejo y que seguramente acotarlo a una demarcación o una posición es como trasladarle un molde que se le queda pequeño. Al final, las demarcaciones pues, son moldes de otros futbolistas que en jugadores como Leo Messi se quedan muy pequeños y de hecho los grandes jugadores, bien son Pelé, Di Stéfano, Maradona, jugaban de ellos mismos. Messi juega del mismo. Y al final, tanto si lo imaginamos partiendo de esa banda derecha de falso 9 de media punta, yo creo que más o menos lo visualizamos jugando en los mismos espacios, en esa zona en 3/4 de campo, tirado un poco a la derecha, y quizá lo complejo está en cómo amoldar esa libertad del argentino a lo que él necesita para explotarse ahí y cómo rodear alrededor suyo cuando no es un jugador tan basado en posiciones. Más en concreto en lo que me comentas, si banda derecha o en el centro, la pregunta es muy abierta porque con Setién hemos visto ambas cosas. Sí. Le vimos empezar con un extremo en la derecha, con Ansu Fati, un poco muy en la línea de lo que hizo Valverde en la primera temporada en el Barça. Entonces usaba Dembélé, a Deulofeu y jugaba con 2 delanteros por dentro y la banda izquierda libre para el lateral. Pero es verdad que después, no sé si por la lesión de Dembélé, porque no era momento todavía para el Barça, Setién ya pasó a lo más habitual, un 4-3-3, y ahí sí, con Messi en la derecha, tornándose mucho con Griezmann. Yo creo que dependerá mucho de cómo terminen encajando el resto de piezas y el tipo de delantero que llegue, que al final se adecue de una forma u otra. Yo creo que a Setién le puede llamar volver a intentarlo primero, porque al final me parece quizá lo más equilibrado, porque le pones un delantero más claro en la derecha. Exactamente, seguramente más fácil de potenciar el resto de piezas, no más que al propio Leo Messi, que digamos que come aparte para bien y a veces para menos bien, porque cuando no te fijas primero en Leo, muchas veces le terminas exigiendo demasiadas cosas y entregándoles muy pocas, porque para hablar precisamente de lo que necesita reforzar el Barça, hay que hablar de los vacíos que ha tenido Leo, sobre todo, digamos, en las últimas 2 temporadas de forma muy manifiesta. Tú, digamos que me has apuntado 3 cuestiones en particular sobre las que nos vamos a enfocar al hablar de zonas, de perfiles y de futbolistas. ¿Cuáles son? Pues mira, al final Leo Messi es un reto, ¿no? Cuando se dice a los grandes jugadores los entrena cualquiera. Bueno, sí, no, porque son jugadores más complejos que al final los tienes que entender también un poco diferentes. Necesitas potenciar lo especiales que son. Yo creo que Messi, más allá de donde juegue, para potenciarlo necesita sobre todo 3 cosas. La primera, no depender, o sea, que no dependa de él la amplitud de la banda, que no sea un jugador que sea la responsabilidad de ensanchar el campo, no es una chincheta, no es un extremo el que clavar fuera, al final, pues que tenga esa libertad para moverse por dentro. En segundo lugar, que el equipo sea capaz de suministrarle balones arriba. Leo Messi puede jugar abajo, lo hemos visto, puede hacer de centrocampista y meter los pases y conectar con los delanteros, pero al final donde es más peligroso es cerca del área. Si tienes un equipo
que le permite eso y que le surte de balones cerca de la frontal, lo vas a potenciar. Y en tercer lugar, yo creo que tenga algo por delante. No sé si alguien, pero sí algo, que tenga movimiento, que tenga desmarques. No sé si la presencia de un delantero o al menos futbolistas que se relacionen por delante suyo, ya sea para apoyarse en ellos, para hacer una pared, para mandarles un pase, que no sea siempre que cuando Leo sale del regate, por delante no vea nada y tenga que avanzar él solo. Totalmente, al final todo esto habla de lo que ha ido perdiendo el Barça, ya no solo en los últimos años, sino en general, ¿no? Ese Xavi, ese Dani Alves, también ese gran Luis Suárez, que era precisamente eso que tenía Leo Messi por delante, tanto en movimientos dentro-fuera como en paredes, como a la hora de fijar centrales. Por eso vamos a aprovechar estas tres necesidades que tiene Leo y por ende el FC Barcelona para hablar de las tres zonas. La primera necesidad, tú insistías en el hecho de que, digamos que, bueno, lo primero, antes de nada, que me pasaba este tema y me parece importante, con las piezas que ya tiene el FC Barcelona, si tiene que decidir entre precisamente Luis Suárez y Antoine Griezmann, ¿qué pasa al ver? Porque yo creo que precisamente si algo se ha demostrado esta temporada es que este tridente en particular no completa las necesidades que tiene Leo. No ha encajado muy bien entre sí, tampoco entre parejas, digamos que si dividimos el tridente entre parejas tampoco ha llegado a calar, a tener potencial, y por eso me parece que si planificamos lo que es el Barcelona la temporada que viene, lo tenemos que hacer con dos piezas de tres como mucho, incluso habría la opción de una de tres. Sí, es que lo decías ahora muy bien, tanto como tridente como por parejas, da la impresión de que les falta algo, y a mí me parece que un poco la respuesta a cuál de esas parejas tirar tiene que ver con cómo lo complementas. Al final, Luis Suárez es verdad que le permite a Leo Messi una serie de automatismos que ya tiene muy integrados de estas temporadas y que también es esa figura de delantero centro que ha recuperado para Leo, porque Leo venía siendo el falso 9 y recupera el sentirse cómodo con un 9 con Luis Suárez, y eso sí que se lo da, pero es verdad que después ni Luis Suárez es el jugador que le permite recibir balones arriba, porque no tiene esa precisión en la frontal del área, y ya tampoco es el Luis Suárez hiperactivo, que corre al espacio y que por delante suyo le genera mucho movimiento. O sea, yo creo que en ese sentido, casi que la pareja con Luis Suárez necesita dos piezas. Alguien que ayude a que llegue arriba y algo que se mueva por delante, apoyándose después pues la pareja pues en esa relación que sí que tienen ambos, ¿no? de entenderse y posicionalmente lo que le da Suárez. Y Griezmann sí que me parece que puede ser con Leo que le dé una de esas dos funciones. Igual no es el 9 que puede necesitar Leo, o esa referencia más centrada, pero sí que Griezmann, por ejemplo, entre líneas, acercándose en medio campo, es un jugador extraordinario, eso sí que lo tiene, ese impulso de centrocampista, Griezmann lo tiene muy acentuado, por detrás de Leo Messi puede ser ese jugador que le una centrocampo y la posición del argentino, y después, aunque ya no es ese jugador, ya no es el Griezmann de la Real Sociedad, pues también es un jugador con profundidad. Es verdad que muy reducido, que minimizas lo que es Antoine Griezmann, pero si se lo pides, como hemos visto esta temporada, puede ser ese jugador que busque por delante. Y en ese sentido, con una tercera pieza que compensara una de las dos vertientes que no le pides al francés, pues seguramente encajaría más. Traducido, mucho más fácil con Griezmann que con Luis Suárez, por el momento de ambos y por lo que le puedes pedir al resto de piezas. Yo creo que si Luis Suárez ya el pasado verano no encajaba dentro del planteamiento que nos podíamos hacer con el Barcelona y con el propio Leo Messi, que también va cada vez necesitando más, evidentemente, porque el tiempo pasa para todos este verano y más después de la lesión ya ni te cuento. En todo caso, vamos con la primera necesidad. Sí. Una cosa que no hemos tocado, perdón, Miguel, a nivel defensivo sí que hay mucha diferencia entre Griezmann y Luis Suárez, porque estamos hablando del encaje ofensivo, es la noche y el día, tener a Suárez y Messi desconectados a la hora de retroceder, que Griezmann, que igual es el delantero que más defiende de Europa. Totalmente, es que son, tú lo has dicho, la noche y el día, y esto sobre todo en Europa, que se habla mucho de los datos de Luis Suárez en ataque, pero también hay que hablar de esta segunda parte, se ha notado mucho y al final el Barcelona ha tendido muchas veces a romperse, tanto en ataque como en defensa, sin poder aprovecharlo tanto como podía en otras épocas, precisamente con Suárez y con Neymar, pero bueno, de eso hace ya 5 años. Vamos con la primera necesidad, tú hablabas, Albert, de el tema de poder moverse por dentro, básicamente, de tener a un futbolista pinchado en una banda, poder definir la amplitud del campo a partir de otras piezas. Esto, evidentemente, se puede conseguir de muchas maneras, porque nosotros ahora vamos a hablar de fichar, entre comillas, un lateral, un centrocampista, un interior más bien entre líneas y un atacante. Lo podemos resumir en eso. El caso es que para conseguir esta amplitud se pueden buscar fórmulas diferentes, tanto con un extremo pinchado como con el tema o el recurso de los laterales. A mí, de cara a conseguir aspirar a más perfiles, me parece más posible el tema del lateral, pero es verdad que en los últimos años hemos visto como
los laterales que han dado amplitud, incluso profundidad al Barcelona, han sido absolutamente dependientes de lo que pasaba alrededor. Siempre eran consecuencia y nunca causa. Y muchas veces pasaba como en el partido de San Paolo, donde te llegaba un Junior Firpo, que en el Betis había demostrado tener presencia arriba, tener recursos, tener gol, tener profundidad, y te termina dando todos los pases para atrás. Por tanto, si hablamos de un lateral a la hora de dar amplitud, ¿qué nombres nos salen? Porque yo creo que cada vez es más necesario que ese lateral al menos sea autosuficiente y no sea tanto de llegar como sí de estar, lo cual, eso sí, es mucho más complicado. Claro, sobre todo que sea un tipo de lateral que obligue al equipo rival a estar pendiente de ese carril cuando Leo no esté allí, porque podemos, aunque situemos o no a Leo partiendo de la derecha o no, al final Leo no va a estar allí. Momentáneamente se va a acercar, pero la banda va a estar vacía. Necesitas algo que obligue al rival, por simplificarlo, al lateral izquierdo rival, una atracción que no sea Leo Messi. En ese sentido, es verdad que el Barça ha tirado de laterales, de Sergi Roberto más que de Semedo, pero que en según qué contexto, pues Sergi Roberto en espacios reducidos, teniendo que llevar iniciativa, no es un jugador con mucho desborde tampoco, sí con profundidad, con conducción, pero ese uno contra uno no lo tiene. Y lo que dices tú, encontrar un perfil adecuado, no ya para auxiliar a un extremo, sino para asumir ese rol, es muy complicado. Evidentemente, el nombre que igual no sale a todos es el de Kimmich, pero también es el más imposible, porque es un jugador, además, que te permite mucha versatilidad en esa ocupación de la banda. Porque es un jugador es tan trampa al ver que Kimmich ahora está jugando de centrocampista con Thiago y que no quiere jugar de lateral. O sea, realmente, más allá de Kimmich, que como digo es trampa, ya tienes que ir a otra trampa, pero bueno, que al menos sí juegan ese lateral, aunque me parezca imposible, que es Trent Alexander-Arnold, ¿no? Al final estamos tirando hacia ese perfil de lateral, que no es ni lateral, ni siquiera es extremo muchas veces, sino que básicamente es casi un interior, que al final es lo que pedíamos o lo que veíamos con Dani Alves, o lo que, claro, Dani Alves era tan sumamente bueno, al igual que Trent Alexander-Arnold o Kimmich, que te ofrecía esa variante también exterior, porque yo creo que ese último toque que, por ejemplo, tiene Kimmich, que tiene Trent Alexander-Arnold, puede ser de mucha utilidad. Y digo, ese último toque no tanto para centrar, sino como para enviar un balón a la frontal, para tirar una pared, para buscar un balón atrás. Ahí la lista de laterales disponibles ya escasea por completo. Sí, yo quizá bajando un poquito el nivel de exigencia y más poniendo el foco en alguna necesidad puntual, ¿no? Es lo que decíamos, pues algo que te agite esa banda derecha o que te obliga al rival a estar pendiente de allí, aunque quizá no sea un lateral tan exuberante como estos. Pienso, por ejemplo, el caso de Youssouf Attal es muy claro, ¿no? Es un lateral muy incompleto, todavía por formar, a la hora de decidir pues tiene mucho recorrido todavía, pero es un jugador que coge el balón, encara a su par, insiste y regatea sin parar. Eso, quieras que no, al rival le obliga a estar pendiente de allí. En un perfil similar, quizá Serginho Dest del Ajax es otro tipo de lateral de ese estilo, ¿no? Laterales muy encaradores, que si el equipo les obliga a estar sujetos en banda derecha, abiertos, y a exigir al rival a tener una preocupación en ese sector, en principio preocupan, no los desatiendes. No es como ocurre ahora con el Barça, que en ocasiones pesa al rival que cede la salida a Semedo, porque no va a generar el Barça gran cosa desde allí. Pues Attal o Serginho Dest ya es más complicado que los dejes así. Totalmente, al final es un poco el perfil, el nombre de Joao Cancelo, ¿no? Yo creo que es más importante laterales que produzcan con la pelota, como estamos hablando, que lleguen al espacio. Al final, de hecho, yo creo que el propio Jordi Alba, que siempre le relacionamos con el espacio, con el Messi pase y tal, la temporada pasada, hasta que, bueno, llega la debacle de Anfield y llega la debacle también de la final de la Copa del Rey, era un Jordi Alba muy involucrado en la secuencia de pases, un Jordi Alba que tocaba más balón que nunca, que permitía generar ventajas, que te permitía tener incidencia a diferentes alturas. Yo creo que eso lo va a necesitar ya sea en el costado izquierdo, ya sea en el costado derecho, que entiendo que es el que más posibilidades tiene para reforzar, pero más allá de eso es que incluso pienso en nombres como Ricardo Pereira, que es un buen lateral, un muy buen lateral. A lo mejor te cumple por nivel, pero no es exactamente el perfil. Yo creo que ahí el Barcelona va... De asumir él solo la banda es más complicado. Necesitas un impacto casi de delantero. Lo que le estarás pidiendo a ese extremo en campo contrario es que influya como un delantero. Totalmente, y además con la exigencia Barça a nivel técnico, que es una exigencia muy diferente a otros equipos. Cuando hay laterales que en otros equipos te pierden una pelota, bueno, no pasa nada, es lo normal perder la pelota. En el Barcelona, cuando hay un pase mal dado, un control mal dado, te llama mucho la atención, y mismamente eso ha pasado con Nelson Semedo y con Ousmane Dembélé. Dicho esto, el tema de la amplitud,
También bueno, luego lo vamos a tocar mucho con el tema del extremo, pero también se puede conseguir por una posición más adelantada. De hecho, Ansu Fati en el sector izquierdo, más pinchado, más fijado, y creo que mejor que en el lado derecho, lo ha aportado mucho y además encaja mucho con lo que entendemos que es Quique Setién como entrenador, ¿no? Sí, y lo que decíamos, en el perfil derecho, tanto Setién al inicio con Ansu como ya antes Valverde con Dembélé, y parecía que también Setién la línea que llevaba era de potenciar mucho a Ousmane. Al final es lo más simple, al final el extremo clavado en la esquina, aunque Ousmane no sea ese perfil y Ansu le vaya mejor la banda izquierda, pues es lo más simple para activar ese carril. Y si mueves por dentro a Leo Messi, tienes esa figura de otro delantero también moviéndose por dentro, que Valverde usó a Suárez, Sí. Setién ha usado a Griezmann, y tienes a Jordi Alba ya así muy activado en esos metros finales, igual es la opción más fácil. Lo que ocurre también hay que... La figura del extremo hoy en día quizá ya no es tan fácil de encontrar, sobre todo un extremo en el lado de Messi, que al final el juego del Barça va a mirar hacia el otro sector. Cuando reciba Messi, lo normal no es que mire hacia el extremo que tiene a la derecha, sino hacia el interior o al delantero que tiene a su izquierda. Ahí hay un nombre, Albert, que además lo comenté también con Guille González en el vídeo del Real Madrid, que es Ferran Torres, que me encaja mucho porque es un extremo de verdad, de que lo puedes pinchar a banda derecha, un extremo que no te pide demasiado balón, es decir, que produce con pocos toques, con pocas intervenciones, algo que me parece muy necesario y muy positivo en clave Barça. Tiene esa técnica en el último toque, tiene profundidad, tiene gol, tiene llegada desde atrás, es un futbolista con mucho potencial. A mí me parece muy interesante, pero no sé exactamente si es el tipo de tercer atacante que está buscando el Barcelona. Yo creo que el tercer atacante que está buscando el Barcelona está absolutamente relacionado con el tema de la agresividad y de tener o darte presencia por delante, que es otra necesidad que tú comentabas al principio del vídeo. Aquí digamos que se abre las dos opciones, ¿no? Ese futbolista que desde la posición de delantero centro te puede dar cosas que Luis Suárez ya no te puede dar, u otras que no te daba nunca, porque no era ese tipo de futbolista, si lo era otro, uno excepcional, vamos, lo que daría el FC Barcelona por Luis Suárez 2015, pero bueno, también es verdad que no aportaba ciertas cosas que a lo mejor un jugador mismamente como Lautaro Martínez, que es el perfil que representa más esto, sí te puede sumar. Y luego está la otra vertiente, que es el de un futbolista más agresivo, que pueda comenzar incluso por fuera, por banda izquierda, que yo siempre lo defino como el perfil Timo Werner, ¿no? Ese Timo Werner que en el RB Leipzig comienza en banda izquierda, que no es extremo ni mucho menos, sino que es un delantero que empieza abierto y que termina por dentro, y que podría compensar muchos de los movimientos que podría tener Leo Messi como falso 9, haciendo un poco de David Villa, haciendo un poquito de Titi Henry. Bueno, al final son los dos perfiles clavados, según cómo entiendas la situación de Leo Messi. Si pensamos en un Leo Messi centrado con otro delantero y en un encaje con un extremo en la derecha, por lo tanto un carril más vacío, pues seguramente sí que un jugador como Lautaro, que le haga ahí la réplica por dentro, un segundo delantero por dentro, digamos, Lautaro encaja más, pues un jugador más de área, que necesita menos espacio que Timo Werner, que yo creo que es un jugador que crece en la medida que las distancias que tiene que recorrer son más grandes. Y si en cambio buscas, lo que decíamos, un Messi más canónico como falso 9, que no rivalice con nadie por dentro, sino que todo el mundo que comparta su zona sea llegando, ahí sí que Timo Werner me encaja mucho más, porque además lo que decíamos, que se potencia con recorridos largos. Además es un jugador que yo creo que, siendo un futbolista con mucha sensibilidad en el área, con evidentemente mucha capacidad de remate, por decirlo claro, muy instinto goleador, yo creo que vive muy cómodo fijando la banda, así como otro tipo de delantero cuando se le tiene que abrir en bandas y demás. Hablabas de David Villa, es un caso clarísimo. En el recuerdo ha quedado muy buen recuerdo de David Villa en el Barça. Pero le costó mucho. Le costó mucho, de hecho, recordaba estos días cuando el Barça llega al partido, el famoso 5-0 contra el Real Madrid, ya justo con unas declaraciones de Mourinho rascando un poco en esas dificultades de David Villa en la banda izquierda, porque al final Villa era eso, era un delantero de área, y tener que recorrer todas esas distancias, de fijarse fuera, le costaba un poco más. Y yo tengo la impresión de que a Werner eso no le pasa, que Werner es un jugador, quizá porque precisamente necesita grandes espacios, tiene esa capacidad para sujetarse fuera, aguantar allí y ya después llegar a compensar por dentro, y en este caso pues poder ofrecer al ataque del Barça la profundidad que le falta, que me parece que es clarísimo, es galopante, y ese movimiento por delante de Leo Messi que el argentino siempre agradece.
Claro, yo de hecho hablaba el verano pasado de Mikel Oyarzabal, que digamos que es un poco una representación de eso, diferente, no tan enfocado a la ruptura hacia portería y el gol, evidentemente, porque en eso Timo Werner es absolutamente top, pero sí a la hora de fijar, de generar dinamismo, intercambio de posiciones y un poquito de actividad y de energía, que es lo que creo que también viene demandando el Barcelona en última línea. Y por último, comentabas también la necesidad de que Leo Messi juegue cerca de la frontal. Esto lo compro absolutamente al ver, porque se ha comentado mucho que Leo Messi podría jugar de medio centro, de interior. Yo no lo dudo, pero creo, Albert, tú y yo que estamos de acuerdo en que el Leo Messi, para el rival más complicado, es el Leo Messi que está en la frontal. Ese Leo Messi es que no le puedes detener, es que sabes que tiene el disparo automatizado, es que sabemos lo que genera a través de la pared, lo que absorbe, ¿no? Lo que atrae, lo que luego puedes soltar en el lado débil si lo encuentras constantemente. Yo creo que ese es el mejor Leo Messi y por tanto el Barcelona tiene que tratar de que dejemos de ver con esa constancia al menos, sí que pueda pasar alguna vez, pero no de forma tan constante, a ese Leo Messi acercándose a Busquets, acercándose a Artur, acercándose a Frenkie de Jong y pidiendo la pelotita a 2 metros. Ese Leo Messi muchas veces de la selección argentina. Y para conseguir esto puedes irte por el perfil de un segundo interior, es la otra posición de la que íbamos a hablar en este vídeo. Aquí podemos hablar de perfiles que ya tiene el Barcelona como Rafinha, como el Philippe Coutinho que dibujaba Jürgen Klopp, como evidentemente Carles Aleñá, pero también podemos hablar de un nombre que parece que puede estar también en la órbita de Madrid y Barça, que es Fabián Ruiz, que a mí me encajaría mucho como ese segundo interior, que muchas veces pueda mezclar alturas con Frenkie de Jong, pero que también te ofrezca un poquito de trabajo y que te ofrezca un poquito de trasladar la pelota hacia la zona Leo en vez de que Leo se acerque al balón. Claro, que te cubra ese tercer escalón del mediocampo. Al final el Barça tiene la mayoría de sus interiores. Claro, es que eso Artur no lo va a hacer, porque Artur es otra cosa, y Frenkie de Jong no tiene exactamente, al menos de momento, esas condiciones para trasladar la pelota tal y como lo pide sobre todo el Barça de Setién. Creo que sí lo tenía de otra manera, pero tal y como lo pide el Barça de Setién y el Barça de Leo Messi le cuesta más y lo hemos visto esta temporada. Claro, es que si piensas en la plantilla actual del Barça, en sus centrocampistas más importantes, seguramente los 3 titulares, convendríamos que son de Jong, Artur y Busquets, son 3 jugadores que buscan el balón abajo, les gusta el círculo central, de hecho, podrían ser antes mediocentros, Busquets ya lo es, que mediapuntas, antes los tendríamos allí. Seguramente la escuela de la Masía sí que está dando interiores más mediapuntas, lo que decías, Aleñá, Riqui Puig, Alex Collado, Rafinha, son ese perfil de jugador, lo que pasa es que seguramente les falte todavía pues un poquito de maduración y muy de acuerdo en que es el perfil idóneo para que Leo Messi pueda bajar a conectar con la delantera, pero no tenga que bajar. Me parece esa la clave, que si Leo baja, pueda bajar, que el equipo lo sostenga perfectamente, pero que no obligue a Leo Messi a tener que bajar siempre, porque yo estoy de acuerdo contigo, el mejor Leo Messi, cuanto más arriba mejor, por una sencilla razón. Leo Messi, pasando el balón al delantero, es fantástico, pero yo me siento más seguro si es un centrocampista el que le pasa el balón a Leo Messi que no Leo Messi el que le pasa el balón al delantero. Prefiero que defina Leo Messi la jugada de gol. Y en ese sentido lo que comentas tú, jugadores como Coutinho, que tiene los derechos todavía al Barça, es verdad que con un encaje un poco complicado y una mochila que lleva al brasileño, que es evidente. O jugadores como Fabián Ruiz, que es el más claro seguramente, con la duda de ese perfil, jugador zurdo, con Leo Messi, que también es zurdo, que al final baja también por ese espacio, pero sí son ese perfil de jugador, incluso un Thiago Alcántara, que es verdad que tiene más tendencia a buscar el balón abajo, pero quizá precisamente como el Barça ya tiene a Artur, De Jong, Busquets en esos espacios, igual se puede potenciar la vertiente más media punta de Thiago Alcántara, que dicho sea de paso me parece igual la más determinante del hispano brasileño. Yo sabes que ahí estoy contigo, lo único que dudo ya de que ese Thiago Alcántara de la media punta exista porque, bueno, ha evolucionado como ha evolucionado. El caso es que para conseguir esto, para acercar a Leo Messi a la frontal, como veníamos diciendo en las otras necesidades, el Barcelona puede buscar diferentes recursos. Uno de ellos ya lo tiene, que es Antoine Griezmann. Precisamente creíamos todos que Antoine Griezmann tenía que descargar de responsabilidades a Leo Messi, pero es verdad al ver que no hemos visto ese feeling, esa química que muchas veces surge de manera muy natural con Leo Messi, porque Leo Messi te busca y te aprovecha, lo hemos visto mismamente con Arturo Vidal, fue llegar y Leo Messi encontrarle una función muy práctica, muy necesaria, y otras pues necesita más del tiempo, necesita más de los partidos. Creo que evidentemente con Griezmann la química se va a terminar forjando, pero ahora mismo tampoco parece la unión tan productiva como muchos pensábamos allá por julio y agosto de 2019. Sí, seguramente también un poco en la línea de lo que comentamos. Al final,
a Griezmann se le ha pedido ser o forzar determinados comportamientos en el campo que igual ya no siente tan propios o tan reforzados como antaño, igual Griezmann, digamos, sobre el campo está luchando contra su propia naturaleza, por decirlo de alguna manera, y al final que Leo no lo encuentre igual también es un sinónimo de que Griezmann tampoco se está mostrando del todo. Pienso, por ejemplo, cuando ha jugado Griezmann en banda derecha, que es verdad que Leo lo ha encontrado poco, pero al final igual Griezmann no ha terminado de leer los tiempos de cuándo mantenerse fuera, de cuándo buscar dentro, porque tiene esa necesidad de balón, no es un jugador al que pedirle, mira Antoine, espérate fuera, clávate allí y ya veremos cuándo llega el balón. Al final Griezmann necesita pelota y en ese sentido, con otro tipo de pieza que le diera al ataque del Barça esos otros comportamientos más ajenos al balón, más de sujeción, más de amplitud o de profundidad, igual sí Griezmann puede ser esa réplica entre líneas, ese escalón que se turna con Leo Messi en zona de 3/4 y que permita que Leo reciba más arriba. Eso es, y esto mismo que necesitaría el Barça para aprovechar al mejor Griezmann posible, que es, pues eso, facilitar la amplitud y la agresividad a partir de otras piezas, ya sea el lateral, ya sea el extremo, ya sea el delantero, es lo mismo que necesitaría el Barcelona si firma Neymar Jr., porque ya hemos hablado del tema de los laterales, de los centrocampistas, de Timo Werner, de Lautaro, el otro gran nombre con el que se le va a relacionar evidentemente en este mercado del Barcelona es Neymar. Neymar, hay que explicarle a la gente que ni mucho menos es ese Neymar de 2015. Ese Neymar que abandona el Barcelona mismamente ya está explotando, ya está harto de pincharse a la banda izquierda, de hacer, entre comillas, la jugada de Robben, que además nunca ha sido la suya, demandaba libertad, demandaba balón, demandaba carril central, que es el que básicamente ha obtenido en el Paris Saint-Germain, siempre cayendo un poquito más al perfil izquierdo, pero siendo más el Neymar de Santos. En ese sentido, Neymar es el mejor futbolista que puede fichar al Barcelona, y el fútbol es de los jugadores, y Neymar con Leo siempre se han entendido muy bien, aunque eso sí, con la conjunción de Luis Suárez por dentro, que juega un papel muy importante en esa MSN. Pero ya digo, si le ficha al FC Barcelona, obligatoriamente, creo además, tiene que conseguir la amplitud y la profundidad por otros lados, porque al final, si no, todo va a ser balón, 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 y aunque los futbolistas que tengan el balón van a ser los mejores, como son Leo y Neymar, tácticamente va a ser complejo. Sí, es que seguramente el Neymar del Barça se recuerda sobre todo, se le tiene catalogado como ese extremo que picaba el espacio, que en la Champions de 2015 fue fundamental, atacando esos espacios a la espalda de la defensa de los rivales, pero ciertamente ese proceso de cambio de relaciones con respecto a Leo ya se vivió incluso en el propio Barça. La última temporada de Neymar en el Barça ya no es ese Neymar que pica el espacio por delante de Leo Messi, o ya no lo es tanto, también lo era y también lo sería seguramente. Pero sobre todo es ese Neymar que recoge el balón abajo, cerca del medio campo, incluso cerca de Jordi Alba, a base de regates, de conducciones, lo lleva hacia arriba, lo conduce hasta 3/4 de campo y ahí ya lo sirve a Leo Messi, en este caso espera por delante y le permite estar cerca del área. Claro, Albert, es el Neymar del 6-1 al Paris Saint-Germain. Es ese Neymar, el partido grande de verdad en el que no comparece Leo. O sea, todos estos partidos que dice Leo no ha aparecido, la mayoría son mentira para mí. El partido en el que no aparece, pero se lleva la foto junto a Sergio Roberto, es este. Y ese día Neymar demuestra pues que necesitaba al menos el 75% de la libertad y el 75% de la falta de obligaciones que tenía Leo Messi. Eso a lo mejor era muy difícil conjugarlo, pero si tienes la oportunidad de ficharlo y lo fichas, pues claro, es lo que digo, un manantial de posibilidades a poco de que lo compenses de buena manera. Al final esto, al ver, no deja de ser un puzzle donde la primera pieza puede decantar el perfil de la segunda y de la tercera. No es lo mismo fichar a un lateral como Joshua Kimmich que fichar a un lateral, entendiéndose el nivel, la diferencia, como Kurzawa, que me parece también un lateral al que yo no me vincularía demasiado si fuese el FC Barcelona. Lo mismo con el interior, lo mismo con el atacante. No se puede decir ¿qué prefieres, Timo Werner o Lautaro? Depende, ¿para qué contexto? Depende del otro fichaje, exacto. Claro, y eso marcaría mucho, por eso nosotros nos hemos centrado en, digamos, necesidades que se iban conectando, que se iban vinculando y zonas que se podían ocupar de manera diferente. Muchas gracias, Albert, por pasarte por aquí para hablar de este tema que evidentemente todo el mundo puede encontrar en EUMD. Es .es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Punto es lo pongo más fácil que el EUMD. Exactamente, en la web o en el Twitter. Como digo, Albert, un verdadero placer. Igualmente, un placer enorme y a ver si repetimos invitación y presentación.
Vamos a repetirlo ahora mismo, no te cambies la camiseta, no te vayas a por un vasito de agua. Ahora vamos a hablar mismamente, lanzamos ya el spoiler de los futbolistas que más han crecido con Pep Guardiola. Así que como comprenderéis tenemos mucho trabajo y no me quiero entretener. Muchas gracias chicos y chicas por estar ahí y ya sabéis, espero vuestros comentarios aquí debajo en la cajita de comentarios y también vuestros likes, vuestras suscripciones y por supuesto vuestras campanitas activadas, porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo, gracias a grandes amigos como Albert Morén, el fútbol nunca se acaba.